señores, estamos un martes más compartiendo con vos desde este lado y vos allá de tu casa. Bienvenido a todos los que se están conectando. Estamos acá con Alberto. Saludos, Alberto. Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, un placer estar juntos y que esto sea de muchísima bendición para todos. Así es. Andrés. Dios le bendiga, iglesia, muy buenas noches. Gracias damos a Dios por poder estar conectado una vez más y por esta oportunidad que Dios nos da. Así está. Del otro lado tenemos a Emma, ahí también que nos salude y que nos comente por dónde estamos saliendo. Buenas, ¿cómo andan? Un placer estar un martes más junto a ustedes. Estamos saliendo en vivo por la plataforma de Facebook, en la página de Mi Casa, Asamblea de Dios Montegrande. Y también estamos saliendo por YouTube, en Mi Casa, Asamblea de Dios Montegrande. Te invitamos a que compartas el enlace, que compartas este hermoso estudio que traemos el día de hoy, donde vamos a estar tocando la santificación, que lo compartas con quien quieras, con un ser querido, algún amigo, alguien que va a ser de gran bendición. Así que arrancamos con el programa. Recuerden que pueden volver a revivirlo, porque va a quedar subido a la plataforma más o menos mañana por la mañana, pero si lo quieren revivir, incluso por Facebook ya va a estar disponible. Así que arrancamos con la transmisión de hoy, chicos. Buenísimo, gracias, Emma. Así que bueno, cualquier saludo también ahí publican y vamos a estar también anunciándolo. Exactamente. Andrés, una oración. Amén. Así arrancamos. Amén. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de poder estar aquí congregados en tu nombre, Señor. Meditaremos tu palabra una vez más, Señor, y que sea tu Espíritu Santo la motivación de todo lo que hagamos y que todo sea para gloria y honra de tu nombre y que pueda llegar la palabra a la vida y a los corazones. Señor, te pedimos en el poderoso nombre de Jesús y el Espíritu Santo que siempre nos acompaña y te damos gracias. Amén. 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 Así que bueno, arrancamos. Como siempre decimos, cinturón de seguridad. Ahí, bien. Así vamos. Lapicera, papel. Lapicera, papel. Ahí Andrés tiene una regla. Así que va a estar midiendo. A ver, ahí. Para que le salga todo recto. Así que bueno, Alberto, hacer un resumen de lo que veníamos hablando. Sí, veníamos hablando de nuestra identificación con Cristo en la cruz. O sea, que Dios nos puso con Cristo. Cuando Dios mató a Cristo, a nosotros también nos incluyó en esa muerte. Y cuando Dios lo resucitó a Cristo, a nosotros también nos resucitó juntamente con Él. Entonces, eso es una posición que tenemos por fe, porque es una obra que fue hecha hace 2000 años atrás, la cual nosotros la creemos, y al creer en eso, somos libertados del poder de nuestra naturaleza pecadora, somos muertos a nuestra naturaleza pecadora, y somos muertos al mundo también, y somos resucitados para vivir una vida nueva, agradable a Dios. Que fue eso que hablamos, ¿no? Que es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Así que ahora vamos a terminarlo, porque estamos prácticamente terminándolo, y continuar con el proceso de la santificación. Amén. Así es. Así que, Andresito. Amén. Ahí da una cita bíblica de Apocalipsis 3:21, agregando a lo que decía Alberto, ¿no? Lo que veníamos viendo. Es el poder de Dios en el Hijo de Dios, en el que cree en el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. El Espíritu lo dota de ese poder de resurrección para que habite en nosotros y nos capacite para poder cumplir lo que Dios pide, quiere, requiere de cada uno de sus hijos, ¿no? En ese proceso, que luego lo vamos a ir viendo maravillosamente, es que hay un trato de Dios. Y acá el texto es claro, Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se asiente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Así como Jesús venció toda tentación, nosotros también podemos lograrlo. Si va a requerir mucho tiempo y esfuerzo, pero vale la pena, porque seremos grandemente recompensados. Jesús venció. No porque era diferente a nosotros, todo lo contrario, era semejante en todo a nosotros, y fue tentado en todo, pero Él le dio lugar al Espíritu Santo en su vida, porque Él nació del Espíritu, y nosotros también, si creemos que Cristo murió en la cruz y resucitó. También así, la vida del Hijo de Dios puede nacer a la vida que Dios da, ¿no? Y
Y nosotros también. Y Él fue lleno del Espíritu y nosotros también podemos seguir siendo llenos del Espíritu. Él se entregó a sí mismo por el Espíritu Santo y echó fuera a los demonios por el poder del Espíritu. En las horas más tremendas de su vida, Jesús buscó un lugar separado y se fue a orar, a pedir al Padre la fuerza para vencer. Y nosotros, pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Sí, es muy notable la dependencia que tuvo Jesús del Espíritu Santo, desde el comienzo de su vida hasta la cruz. Amén. Porque aún su muerte fue por el poder del Espíritu Santo, lo dice la Biblia. Amén. Él se pudo entregar al Señor Gloria. en un sacrificio por el poder del Espíritu Santo. O sea, Sí. la dependencia de Jesús para vivir una vida agradable a Dios fue porque Él tenía el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que tenemos nosotros. Amén. No uno más bajo. Porque muchas veces decimos, bueno, era Jesús, tenía algo especial. No. Jesús era un hombre igual que nosotros. Y tuvo que depender del Espíritu Amén. Santo igual que nosotros. Y si Él pudo vencer, por eso dice, el que venciere, como yo he vencido. Sí. Si Él venció, nosotros también podemos vencer. Amén. Y aclara, porque ahora vamos a entrar en un tema ahí urticante, ¿no? Que dice, el que niega esto es el anticristo. Guarda con aquellos, porque hay muchos comentarios, incluso de personas que están frente a púlpitos, ¿no? Que dicen, no, es imposible, y atenuan la vida que Dios requiere de sus verdaderos hijos, ¿no? Porque piensan naturalmente, dicen, Claro. no, todos somos pecadores y vamos a seguir pecando siempre, entonces no podemos dejar de pecar. Y lógico, si nos miramos con los ojos naturales, es Humanamente, cierto. claro. Siempre está la frase diciendo que nosotros no somos robots, ¿no? Claro, o no somos Cristo. No somos Cristo. Pero, Pero- es importante que Él nos dejó el modelo, No solamente nos dejó el modelo, nos dejó su vida, que es Su mucho vida. más que un modelo. que es, Porque también una se co- forma en nosotros. Una Cristo. cosa es tener un modelo y que yo lo tenga que copiar con mi fuerza, y otra cosa es que Cristo en mí reproduzca su vida. Que dice en Efesios, ¿no? Que por medio de la fe Él habita en nuestros corazones. Exacto, eso es algo. Por eso muchos minimizan eso, o sea, apelan al esfuerzo natural. Y lógico, ese se queda corto en la medida. Amén. Dice, el que dice que no se puede vencer es el enemigo, el diablo mismo, y nos predica en nuestra mente, ¿no? El que no quiere que esta esperanza se siembre en nuestros corazones. Pero hermanos, seamos sensibles a la voz del Espíritu, que nos está llamando a andar como anduvo el Señor, ¿no? Ya en la época de Juan, por eso primera de Sí. Juan dice, Sí, el que dice que es de Cristo debe andar como él anduvo. Porque ya los gnósticos ya estaban separando la vida Esas cosas. práctica de la vida conoscitiva. Ellos decían, nosotros tenemos un conocimiento. Tenían un conocimiento especial, pero en su vida no se veía reflejado. Entonces Juan conecta el conocimiento con la vida. Amén. Amén. Que va más, ese conocimiento que hablaba Juan, va más allá del cognoscitivo. De la razón. Y la racional, eso. Va, o sea, va al espíritu. Porque el judío, para el judío la sabiduría es práctica, para el griego la sabiduría es teórica. Claro. ¿no? Entonces el judío sabio es el que sabe hacer las cosas. El griego, no importa si él sabe cómo se hacen las cosas, Claro. pero no las puede hacer. En cambio, para el judío el sabio era el que hace. Entonces nosotros, la sabiduría que nosotros tenemos no es la sabiduría griega de los filósofos, ¿no? Los disputadores de este siglo, como dice Pablo ahí en 1 Corintios. Por eso lo llevaron a Pablo al Areópago, donde discutían y discutían y discutían para discutir el Evangelio. Y el Evangelio no sirve para discutir, No. porque cuando Pablo entró en el mensaje de la cruz, directamente lo rechazaron. La mente natural es locura. Claro. Entonces dijeron, no, andá, está loco, dijeron. Lo trataron de loco y le cortaron la Y predicación. aparte el padre de la filosofía termina diciendo, solo sé Que no sé que nada. no sé nada. Y es así. Porque ellos llegaron a entender que el cuerpo es pecador, pero ¿qué decían? Que el pecado residía en el cuerpo y que el alma del hombre es buena. O sea que nosotros pecábamos con el cuerpo. Entonces, el cuerpo era para la destrucción. El cuerpo no servía para nada y tenía que morir. Y cuando la persona moría, el cuerpo quedaba libre de vivir una vida santa. Por eso ellos, como el cuerpo estaba irremisiblemente sin poder cambiarlo, se dedicaban a todo tipo de pecado. Total, era una cosa del cuerpo nomás. Por eso no creían en la resurrección del cuerpo. Por eso Pablo en 1 Corintios habla tanto de la resurrección del cuerpo.
Porque para ellos el cuerpo era una cosa desechable. Y sin embargo Dios no lo desechó el cuerpo. Si Dios nos dio espíritu, Amén. alma y cuerpo. Amén. Y nos redime el espíritu, nos redime el alma y nos redime el cuerpo. Un día también nuestro cuerpo va a ser transformado. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23. Entonces, ya en la iglesia, en sus comienzos, ya empezó a ser influenciada por los pensamientos mundanos y el apóstol Pablo tuvo que Contrarrestar. luchar mucho con eso. Por eso sigue diciendo ahí, muchos falsos maestros se levantan y dicen que no es posible. Ellos son enemigos de la cruz. Cuando Jesús estaba crucificado le decía que se bajen de la cruz, se burlaban de él, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a los otros salvó y así, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y da la cita bíblica, ¿no? San Mateo 15, 30 al 32. Pero Jesús no se bajó de la cruz, gracias a Dios, ¿no? Por eso, porque él tenía que pasar por nosotros esa cruz. Él permaneció firme hasta el fin. Y nosotros también debemos seguir cada día firme, porque hermano, hoy hablábamos con los muchachos, ¿no? Que si Cristo se aguantó toda esa humillación, él tenía poder para bajarse de la cruz, claro que sí, si él era Dios, pero todo lo hizo por nosotros. Él podía haber hecho desaparecer incluso todo lo que le acusaban, ¿no? Como cuando él venga, que ya va a venir en otra posición, que con el resplandor de su gloria dice que exterminará a todo, al enemigo. Pero él vino como... Ahora, ¿cómo el enemigo trataba de que Jesús no muera, ¿no? Como usando a todas esas personas que estaban desafiándolo alrededor. permanente con una operación. Sin embargo, nosotros hoy hablábamos que antes Jesús tuvo un encuentro con Moisés y con Elías. Sí, en la transfiguración. Entonces, sí, léelo. Elías y Moisés lo animaron. Lo animaron, gloria a Dios. Por eso. Lucas 9:30 dice, y aquí dos varones, o sea, eso es en el monte de la transfiguración, ¿no? Dice, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. El 31 dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hablaban de el éxodo, ahí la palabra partida es éxodo, la salida. O sea, y acuérdense que el éxodo comenzó con la Pascua, ¿no? Amén. O sea que el Antiguo Testamento estaba dando testimonio de que él era el Cordero Pascual que tenía que morir. Amén. Pero estos dos varones de Dios, lo vinieron a alentar. O sea, hermano, los que son de Dios te van a alentar a que vos te tomes tu cruz, te niegues a sí mismo y sigas a Cristo. Los que no son de Dios te van a desanimar, te van a decir, no, ¿para qué tanto sacrificio? Si no se puede, no vale la pena. O sea, la misma tentación que sufrió Jesús, la vamos a sufrir nosotros. Y cosa, ¿no? Porque eso, ahí se le presentó que hablábamos Moisés y Elías, ¿no? Moisés representa la ley, Elías representa los profetas, pero hoy nosotros tenemos algo también tan preciado. Hoy tenemos a Cristo, ¿no? Tenemos a Cristo. O sea, tenemos a alguien más. O sea, y la palabra. Exacto. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Moisés y los profetas representan el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento también. Tenemos los apóstoles que nos animan. Juntamente con los del Antiguo Testamento, hoy tenemos los testigos, esa nube de testigos que dice Hebreo. Que nos animan ahí a no bajarnos, ¿no? De la cruz. Que más o menos para hacer un resumen, ¿no? Es así, ¿no? Que Cristo estaba crucificado, ¿no? Cuando él estaba siendo crucificado, los soldados, ¿no? El que estaba al lado, que era ese que estaban ahí los dos crucificados, le decían, los dos, ¿no? Después uno se arrepintió. Pero todos primero, insistiendo, ¿no? Que se bajara, que salvate, y es también llevándolo al sistema, ¿no? Que vivimos hoy, que no vivas, ¿para qué vas a vivir esto? ¿Para qué vas a restringirte de esto? Salvate a vos mismo. Disfrutá, pero entendemos, ¿no? Que por la palabra y por Cristo, que fue esto el que venciere, ¿no? Mantenerse firme. Y Jesús se lo dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. El que conserve su vida, la perderá. Y el que pierda su vida natural por causa de mí, la hallará. Eso es lo que tiene el Evangelio, que se puede entender solamente por una mente espiritual. La mente natural eso no lo puede comprender.
como que a través de la muerte puedo vivir, no vivo yo, pero vivo yo, y todas estas cosas, como hoy hablábamos, a la persona natural, directamente como le dijeron a Pablo, estás loco. Lo mismo le dijo el rey. ¿Qué le dijo el rey cuando le predicó Cristo? Y el gobernador, estás loco. Estás enloquecido este hombre, está loco. Por eso ahora cuando te pregunten, ¿cómo estás? Muerto. ¿Cómo andás? Crucificado. Sí. ¿No? Y ahí llaman por teléfono. Ahí llaman por teléfono. Al borda. Pero qué bueno también esto, ¿no? Para aclarar que yo acá me noté que justo hablamos, que Jesús, ¿no? Usó que, o sea, cuando Jesús quiso sanar, sanaba, ¿no? Y el poder y el propósito lo usaba, pero estando en la cruz él, como justo decíamos, podía haber usado el poder, pero no lo usó. Qué importante, ¿no? Que el poder y el propósito, usarlo en la voluntad de perfecta. Dios. Bueno, ¿no? eso es lo que tiene Dios. Dios tiene poder, pero es un poder bajo control. Eso es mansedumbre. Exactamente. Es como el buey, que es un toro, pero un toro controlado. Ya no es un toro desaforado que rompe todo, sino es un toro que controlado sirve para llevar el arado, Claro. para llevar un carro. O sea, Dios usa su poder solamente para hacer el bien. Dios no usa su poder para que la gente que diga, oh, no. Cuando era necesario lo hizo. Bueno, en eso, Alberto, agregamos ahí que Jesús vino y cumplió todo en ese control. Porque también Hebreos dice que por lo que padeció aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Exacto. Y entonces Él quiere que nosotros logremos ese control también. En Y todo. nosotros tenemos, ya te digo, una ventaja, porque lo tenemos a Él, adentro de nosotros. Amén. O sea, Por su Espíritu. Amén. claro, Amén. por medio del Espíritu Santo nosotros tenemos al poderoso, al que Gracias. venció todo, Amén. ¿sí? En cuerpo humano y en forma humana igual que nosotros. Amén. Por eso dice, Él permaneció firme hasta el fin y Hasta nosotros el fin. también debemos seguir firmes cada día, porque también a nosotros se nos va a pedir que dejemos de estar crucificados juntamente con Él. O sea que eso es lo que el mundo siempre está instigando, ¿no? Pero no hagas caso a ninguna palabra que no venga de Dios, porque mientras los falsos hermanos los desaniman a Jesús, Moisés y Elías le habían traído ese mensaje desde el cielo de parte de su Padre amado. Y el mensaje era este, que a través de su muerte venía una gran victoria, una gran bendición, y este mensaje lo fortaleció. Por eso dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto lo dice Hebreos 12:2. Nosotros también, puestos los ojos en Jesús, avanzamos hasta el fin. Así Amén. es. Gloria a Así Dios. es. Así bueno, viendo... Esta es ya la vida del crucificado. La vida del crucificado terminamos, que fueron casi 2 martes Ujú. anteriores, los que capaz lo quieran repetir o se lo perdieron, lo pueden buscar ahí en la página de YouTube, Mi Casa, ¿sí? Y está ahí el video. Así que bueno, oramos al cristiano, ¿no? Y el Espíritu Santo que sea de la santificación. Vamos a meter en este nuevo tema. Amén. Hemos visto en el primer punto la necesidad de la justificación. Porque todos pecamos y necesitamos ser justificados delante de Dios para poder reconciliarnos con Él. Luego, en el segundo punto, vimos cómo a través de la justificación entramos en la familia de Dios. Y hemos sido adoptados como hijos recibiendo una herencia que estaba preparada para nosotros. Y de esta manera podemos tener una preciosa amistad con Dios. Porque ahora vivimos en su casa y el plan de Dios se puede cumplir en nuestras vidas. ¿Por qué, no? Por último, hemos visto también lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y por medio de la identificación con su obra podemos ser libres del pecado que nos esclavizaba. Nosotros hoy hallamos en Cristo, por medio de ese sacrificio y por medio de la fe en eso, Libertad. esa libertad, y es una victoria para los hijos de Dios, para los que tienen esa fe desarrollada, esa fe genuina, pura, sincera para con Dios, esa fe de que no se la cree, sino que pasa a depender de que Él. no tiene que ser grande, sino tiene que ser genuina, porque Amén. Jesús dijo que la fe verdadera, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, Amén, así dice. tiene poder. Nosotros digamos, este hombre tiene una gran fe, no, esto es una jactancia eso. En realidad necesitamos una fe chiquitita pero verdadera, porque dijo tened fe en Dios. Amén. O tenés la fe de Dios, significa allí en la traducción más correcta. O sea, Claro. una fe verdadera. La fe no fingida que dice
Pablo que Sí. habitó en la abuela, en Sí. la madre y en Timoteo también. Amén. Esa fe, por más pequeña que sea, es Alcanza. poderosa. Gloria a Dios. Así Amén. es. Amén. Y nos da una nueva vida poderosa, que es la vida del mismo Jesús resucitado, que está en nosotros y por medio de ellas podemos hacer morir diariamente las obras de la carne. Podemos, Amén. No. Esta parte dice, no, diariamente. ¿Sí? diariamente. ¿no? Hay un- Diariamente. Todos los días a la mañana Todos comienza los un días. nuevo desafío. Sí. Todos los Por días. eso no podemos dormirnos sobre los laureles, de decir, bueno, yo ya está, yo ya lo hice. No, esto es todos los días, hasta el último. Es algo diario. Amén. Ahora vamos a ver la santificación. Y esta es el crecimiento y el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros, para que se cumpla la palabra, porque a lo que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Para que esta transformación ocurra verdaderamente en nuestro interior y no sea solo una apariencia, debemos experimentar los pasos anteriores, que es lo que estudiamos La bien. justificación, Claro. la adopción y la identificación con Cristo, que Amén. son la obra que Dios hizo por nosotros. Amén. Esas tres cosas las podemos creer desde el primer día. No Así hace es. falta un tiempo. Yo tengo acá anotado un versículo en Romanos 6:17 que hemos hablado que esto de la santificación viene por entender digamos, la buena doctrina. Claro. ¿no? Que la leo Pues en Romanos. sí, léelo. Cómo los romanos fueron enseñados bien y eso produjo un fruto. Amén. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aún erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. O sea, la forma de doctrina, al creerla de corazón, ¿qué produjo en ellos? Un cambio, una transformación. Porque hoy muchos predicadores dicen, no, nosotros queremos poder, no doctrina. A mí no me va con la doctrina, porque no, nosotros queremos poder. Ahora, ¿cómo yo voy a poder si no soy enseñado de dónde surge el poder? Porque convengamos que en la doctrina está anclada la fe del Hijo de Dios. Claro. Y para los que capaz que es la primera vez que escuchan o sea, de la doctrina, ¿qué sería en sí la doctrina? La enseñanza de la palabra de Dios, de los hechos que Dios hizo a nuestro favor, por medio de los cuales surge la capacidad para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios. Esa es la fuente de poder. Amén. ¿Sí? Porque de nada sirve todos estos aparatos electrónicos Sí, no hay que luz. tenemos si no tenemos fuente de poder. Claro. De nada sirve que yo tenga el auto si a mí no me dice dónde puedo cargar gas o dónde puedo cargar nafta. Entonces, todo es que, no, porque yo quiero, no, yo puedo, el querer no es poder. Cómo Jesús, qué básico que fue y qué certero, ¿no? En el Sermón del Monte cuando termina. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre La roca. Qué tremenda, ¿no? Y cuando él dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque si no, no puede, dijo. No puede. O sea, quiere, pero no puede. Después dice, Entonces, mis discípulos guardan mi palabra. por eso, entonces ahora, ¿quién me va a enseñar? Yo no, esto no me viene por revelación. Yo escucho el Evangelio, ¿sí? Creo en Cristo, soy salvo. Pero luego de eso, por eso Jesús dijo, prediquen, bauticen y enseñen todas las cosas. Entonces ahí viene la enseñanza, porque hay muchos más temas que vamos a ver. Hay un montón de cosas. Sí. Y yo debo ser enseñado en todo el consejo de Dios. Porque si yo me vuelvo monotemático, ¿no? Solamente en un área, entonces no voy a crecer. Por eso un niño para que crezca saludable tiene que tener una dieta balanceada. Si no, no va a tener los nutrientes necesarios para que crezca todo su cuerpo. Porque los huesos necesitan una cosa, el cerebro necesita otra, los músculos necesitan otras cosas, todo, cada parte del cuerpo necesita ciertas vitaminas. Entonces, si yo tomo una alimentación completa, todo mi cuerpo va a crecer bien. Si no, voy a tener hueso fuerte, pero cerebro no desarrollado, Alberto, por ejemplo. Convengamos, ¿no? Un ejemplo. Si vos le dejás a un chico de 3, 4 años que él coma lo que él quiere, No va a crecer nunca. por eso, ¿cómo? O no va a comer. Ahora yo digo, si en ese orden natural
pasan esas cosas. En el espiritual no pasa lo mismo. ¿Sí? Necesitamos. Por eso Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Porque el punto está en que crezcamos en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Si no, somos niños muy débiles, el enemigo juega con nosotros. Por esto no es cuestión de emoción. Grite más fuerte, grite. ¿Y es que el diablo lo vamos a asustar con un grito? No, el enemigo no se maneja en un terreno legal, y él sabe cuando tiene legalidad sobre nuestra vida. Y nosotros muchas veces creemos que con el grito nomás lo vamos a sacar corriendo. Y no es así. Es como vos tenés un título de propiedad y vos tenés un papel legal. Pero por más que venga el otro los gritos, vos sacás el papel y la ley te va a apoyar a vos. No va a apoyar al otro por más que grite, se emocione y tenga ganas y tenga deseo. No. Entonces hoy las dos cosas van juntas. La doctrina y el poder. ¿Sí? Si solamente hacemos énfasis en el poder y no mostramos de dónde sale, no lo vamos a tener. Si mostramos la palabra, pero no dependemos del poder de Dios, por eso Jesús dijo, erráis porque desconocéis dos cosas, las Escrituras y el poder de Dios. Van juntos, porque si nos dedicamos a la Escritura sin poder, no somos nada. Y si queremos poder sin escritura, tampoco. Vivimos en un sueño. Entonces, por eso estamos mirando estas cosas. Amén. Seguimos. Los 3 temas anteriores son el resultado de la cruz del Calvario, pero este que ahora vamos a desarrollar tiene que ver con el día de Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Claro. Y ahí vamos a entrar el propósito de la santificación, ¿no? O sea, este ya es mío. Claro. Este se produce en mí. Es un experimental. Por lo otro tenía que tener fe. Esto lo tengo que practicar, porque esto se desarrolla en mí. Esto es algo diario y progresivo. Amén. Y dice, el apóstol Pablo dice, Dios nos escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. 2 Tesalonicenses 2:13. Acá tenemos las dos cosas, ¿ves? El poder y la palabra. Amén. La santificación por el Espíritu, ahí está el poder, y la fe en la verdad, que la tenemos en la Biblia. Amén. En el Nuevo Testamento. Aquí tenemos la palabra santificar, que quiere decir apartar, separar, dedicar. En el Antiguo Testamento, la santificación, los lugares, las ovejas, los utensilios eran dedicados para Dios, de acuerdo a Levítico 27, 14 al 34. Y el apóstol Pedro nos dice, santificad, poned aparte a Dios el Señor en vuestro corazón, 1 de Pedro 3:15. Es decir, poner a Jesús como Señor de nuestros corazones, con gobierno, ¿no? O sea, que Él pueda gobernar en nuestro corazón. También la palabra santificar tiene el sentido de separar algo limpiándolo del pecado o de la contaminación para su gloria. Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha separado, santificado del mundo para que seamos de Él y nos ha limpiado de la corrupción que hay en el mundo, dándonos una nueva vida, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. 2 de Pedro 1:4. Cuando Dios nos salva, Dios nos saca, nos santifica, nos separa, nos aparta. Ese es el comienzo de la santificación. Eso ocurre el día que yo creo. Amén. Soy sellado con el Espíritu Santo y por lo tanto ya no pertenezco más al mundo, sino que soy de Cristo. Que es algo instantáneo. Es instantáneo y ocurre por fe. Por eso Pablo a los Corintios, que todavía no habían desarrollado la santidad práctica, les llama santificados, santos. Porque nosotros somos santos desde el día que creemos, no solamente por la práctica. Vos preguntás, ¿usted es santo? Y entonces, no, lo que pasa es que yo tengo defectos. No, esa es la santidad práctica. Claro, ¿de qué santidad me estaba hablando? Tendríamos que claro, decir. Porque yo me acuerdo un día que estaba en la imprenta y vino una señora mayor, dice, vengo, ¿y qué necesita? Dice, ando buscando un santo, andaba buscando una estampita. Y le digo, bueno, yo soy santo. Opa. Y se me quedó mirando que se desmayó la pobre mujer. Me dice, no, pero yo ando buscando un santo. Ah, usted estaba buscando un santo de esos que se murieron ya. Sí, me dice, bueno, ¿y para qué busca un santo muerto si tiene un santo vivo? Nosotros somos santos. Gloria a Dios. Llamados
a ser santos. Ese en es el progreso. Toda nuestra manera de vivir. Pero ya somos santos. Si Dios no nos sacara del mundo, no nos podríamos santificar. Ahí vemos, ¿no?, que justo hablamos la oración de Jesús en San Juan 17, que le pide a Dios, no lo quites de este mundo, sino guardalos. Guardalos del mal. ¿Y cómo? Porque dice, ya no son del mundo. Claro. Ese era hoy hablábamos de ese gran debate, ¿no? Yo tenía un compañero de trabajo que era un muchacho muy racional, era un hombre muy inteligente, y resulta que la hermana de él había sido que era de la iglesia cristiana, y ella le hablaba de que ella no era de este mundo, ¿no?, entendiendo esta palabra, pero él no lo podía, él lo racionalizaba y me decía, vos estás loco como mi hermana, que crees que no sos de este mundo. ¿Y qué sos? Decime si te veo acá, comes como yo. Así empezaba a decir todo lo que... Pero claro, él lo racionalizaba, ¿no? Es imposible para una persona que no nació de nuevo poder entender ese principio. Que aún a los discípulos les pasaba cuando Jesús les hablaba cosas espirituales y ellos lo entendían naturalmente. Como Nicodemo cuando dijo tenés que nacer de nuevo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi mamá? Claro, claro. O cuando Jesús le dijo, guarda con la levadura de los fariseos. Y uno le preguntó al otro, porque están los que escuchan y los que ni escuchan directamente. ¿Qué dijo? Que no trajimos pan. Teléfono compuesto, ya aquí tiene esa. Jesús le dijo, ¿qué tienen problema con el pan? ¿No les di de comer a todos? La levadura es la doctrina de los fariseos. Jesús estaba hablando de algo espiritual. Claro. Y ellos lo tomaban naturalmente. Y eso pasa con la Biblia, cuando se interpreta naturalmente. La Biblia es un libro espiritual y tiene que ser interpretado cuando yo tengo discernimiento espiritual, si no es imposible. Amén. Así que bueno, vamos a hablar un tema espiritual. Por tanto, si hay alguno que nos está escuchando y piensa que estamos hablando en chino elemental, ¿sabe qué tiene que hacer? Se tiene que convertir a Cristo. Entonces ahí se va a volver en un chino y va a entender el chino espiritual. Ahí está. Antes de seguir, Sí, dale, vamos con los saludos ahí con Emma. Dale, me voy sumando con ustedes. Pongo mi cámara. Hoy no tengo soporte, lo tengo que mover con la mano. Vamos a ver los saludos que tenemos por YouTube. Nos saludo Cacho Escobar, Jorge Escobar, bendiciones. Beatriz Elisa Cagnolo, bendiciones. Gastón Sandoval nos manda lluvia de bendiciones, hermosa la palabra. Saludos Juan Andrés, Alberto y Emma. Ana Salas, tenemos gran bendición de escucharlos y verlos. Gracias. Artesanías Milton, que es toda la familia Tolosa, bendiciones hermanos. Mabel Ríos, bendiciones hermanos, paz del Señor. Aldo Melgar, amén, gloria a Dios, somos santos vivos, amén. Luz Riveros también nos manda un emoji de un abrazo. Por Facebook nos saluda Hugo César Domínguez, siempre fiel a nuestras transmisiones. Bendiciones hermanos, Dios los bendiga grandemente. Marcelo Rodríguez, bendiciones, qué bueno verlos. Ceci Franco, paz del Señor, mis amados, los bendigo aquí desde casa disfrutando, recibiendo tanta riqueza. Los bendigo, bendiciones. Débora Jara Aravena también, que nos sigue todos los martes. Bendiciones para los hermanos y pastor, y bendición para todos allí, desde casa mirándolos. Jorge Villalba nos manda bendiciones hermanos. Ricardo de Virgilio, bendiciones. Buenos Aires, Argentina. Y Beatriz Elisa Cagnolo también nos saluda por Facebook. Bendiciones, iglesia. Amén. Esos son los saludos que tenemos por ahora. Seguimos con la transmisión. Muy bien. Así es. Mandamos un saludo enorme a todos los que se conectan. Amén. Amén. Y vamos a entrar a un punto importante, continuando ya, ¿no?, sobre el propósito de la santificación. Vamos a entrar a otro punto, es la santificación es la voluntad de Dios para con nosotros. O sea, Dios es el que se preocupa para que esto sea una realidad. Y hablábamos hoy de que la única forma de ir al cielo es entrar en ese proceso. Allá al cielo, si no tenemos ese concepto impregnado en nuestro espíritu, jamás podremos entender ni los propósitos de Dios para con nuestra vida en el tiempo presente, ni menos en el porvenir. Pastor, nosotros acá tenemos que ser transformados. Totalmente, claro. Y el grado de transformación que suframos es la gloria que vamos a tener en la eternidad. Amén. Porque la transformación, cuando una vez que salimos de este cuerpo, ya no hay más transformación. Claro, no. En la eternidad no hay cambios. Quiere decir que toda transformación que se va a producir en mi vida va a ser en este tiempo, Amén. ahora. Amén. Por eso Dios está tan preocupado para que seamos transformados, porque depende de eso la gloria que Él nos va a poder dar. Está conectada la santificación hoy en día con la gloria y la recompensa que yo voy a tener Amén. en la eternidad. Entonces, algo importante para Dios,
Porque como todo padre, ¿qué quiere de sus hijos? Que crezcan lo mayor posible. Amén. Cuando Porque mayor estatura adquiramos, por eso Pablo se preocupaba para que crecieran. Amén. Y tenemos una medida, ¿cuál es? Cristo, la estatura. ¿Hasta cuándo tenemos que llegar? Hasta como Cristo. Y ahí puede ser, ¿no?, que habla la palabra donde nuestras obras van a ser probadas, no por fuego. Lo vimos cuando vimos el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Ujú. ¿Sí? Uno van a ser salvo, dice, no, pero ahí... Pero van a perder la recompensa. Claro. ¿no? Entonces Pablo decía, yo quiero el galardón completo, yo quiero obtener todo. Por eso decía, me olvido lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, renuncio a todo, no me importa nada. Como un deportista se Claro. esfuerza para ganar el premio. Entonces, no es que nos ganamos el cielo lo ganó el Señor con su muerte y su resurrección. Lo que ganamos nosotros es qué clase de vida vamos a vivir en la eternidad. En la era venidera. Porque no todos vamos a vivir iguales. No. No. Y depende de este proceso. Y el punto ¿no?, que dice, la santificación es la voluntad de Dios para con nosotros, y habíamos hablado entre la gracia y la santificación, ¿no?, que hay una pequeña tensión, pero ninguna de las dos, digamos, pierde el valor. Claro, muchas veces cuando se habla de que Dios nos salvó gratuitamente, que no tenemos que hacer nada, que la entrada al cielo depende de la obra de Cristo y no nuestra, el argumento natural que surge en muchos dice, bueno, entonces si no tengo que hacer nada, entonces puedo pecar, puedo hacer lo que quiera. Y ahí está el error, porque Dios no nos saca del mundo para que sigamos pecando. Nos saca del mundo para vivir una vida apartada, santa. Para eso, el propósito es ese, Amén. es ser hecho a imagen de Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Sin pecado, dice. Amén. Así es. Totalmente. Amén. Cristo fue totalmente santo. Entonces, si nosotros estamos llamados a ser como Cristo, ¿cuál tiene que ser la señal de la vida del cristiano? Que La santidad. Que se asemeje, claro. Y santidad significa apartado del mal. No significa vivir en una nube, no significa tener una ropa especial, ni una aureola. No, no, no. Apartado de lo malo. Eso es. Dejar lo malo y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y también, Alberto, que no entre la parte almática, muchas veces que confunde a los hijos de Dios, ¿no? Entra Bueno. la parte emocional, sentimental, y acá no se trata de eso. Sino de Porque son obediencia. niños. Ah, Niños. Entonces, cuando yo soy un niño espiritual, proceso todo con mi parte natural. Entonces, a medida que voy renunciando a lo natural, voy adquiriendo una nueva. Por eso Pablo Así luchaba, a los corintios le dice, miren, yo hay cosas que no les puedo explicar a ustedes porque son niños. Venía con el propósito de hablarle cosas profundas y resulta que a los hebreos le dice lo mismo. Hay muchas cosas que les tengo que decir, pero me son difíciles de explicar porque ustedes son niños. Debiendo ser ya maestro, tengo que volver otra vez a darle la leche, los rudimentos, las cosas elementales, porque ellos estaban retrocediendo y los corintios no habían avanzado. Entonces, muy importante, hermano, no solamente que vengamos al culto, que oremos, que leamos la Biblia, sino que se produzca ese proceso Esa renuncia. de transformación en nuestro interior. Porque a veces vemos, ¿no?, tantos hermanos a veces o conocidos que siguen en la misma ruleta, no siguen la misma, y uno no lo apoya y está, pero como justo decías vos, si no renuncian a la vieja vida, no puede haber una gloria que venga sobre la vida de las personas. No puedo vivir las dos vidas al mismo tiempo. O vivo la vida de la carne, no, sí, es verdad. o vivo la vida del espíritu. Es imposible. Por eso avanzamos, fíjese lo que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, primera de Tesalonicenses 4:3, ¿no? Este propósito ha sido desde la eternidad en el corazón de Dios, pero ahora se ha manifestado en nuestra vida. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe, en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? La gloria que vamos a alcanzar tiene que ver con la santificación. Amén. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14, capítulo 2, versos 13 y 14, ¿no? Acá Pablo lo explica. Sí. Para alcanzar la gloria. Para alcanzar. Ese es el objetivo. ¿Queremos alcanzar gloria eterna? Bueno, entonces tenemos Pero que... qué difícil, ¿no? Se hace a veces cuando ponemos la vista en lo terrenal. Claro. Sí. Se hace muy difícil poder ver ese Porque galardón. lo terrenal nos oculta lo celestial. No, son dos miradas a dos puntos diferentes. Y ahí es donde creo que hay que marcar la diferencia, es en que el hombre tiene la voluntad de decidir a quién va a amar más. Si va a amar más a Dios, de eso va a depender qué vista tengamos.
Porque si vos vas a amar las cosas de la tierra, ahí te va a obstruir. No te va a dejar ver lo que el Señor tiene para darte, ¿no? Bueno. Dice en la parábola del sembrador Sí. que los afanes de esta vida, los deleites y las cosas de este mundo ahogan la Sí, vida espiritual sí, es y la verdad. hacen infructuosa. O sea, no te permiten crecer. Así como tapan la luz para que una planta no pueda desarrollarse, los espinos, las cosas, las plantas malas hacen eso, por eso hay que cortar. Vos no podés plantar trigo con hierba mala, porque la hierba mala, aparte, es más resistente. Entonces te va a ahogar el fruto. Así los deseos de este mundo van a ahogar nuestro deseo de ser santos. Y a mí me encanta cuando Jesús le da, habla y dice, ¿no? que el afán, ¿no? el que vestirse, el que comer, les pone el nombre de añadiduras, ¿no? Como algo que se añade. No es lo importante. Dice, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán, ¿no? Y que para nosotros a veces es importante, Que para así, Dios es algo... esas cosas, dice, buscan los que no son de que no Dios. son de Dios. Y son añadiduras para él, son detalles. Para Dios sí. Mira vos, qué cambio de Bueno, arranque. seguimos. Según nos escogió en Él, ¿quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha Para delante que de Él. fuésemos santos y sin mancha. ¿Eh? Dos objetivos. La predestinación y la elección de Dios no anula nuestra santificación, sino todo lo contrario. Estamos predestinados y estamos llamados a ser santos. Santo. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Aquí vemos que Dios nos predestinó para que seamos de su misma naturaleza, que seamos como Él es santo. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes serían los que responderían a su llamado. Dios en su presciencia ya lo sabía todo, y a cada uno de estos los predestinó para que fueran hechos a la imagen del Hijo Jesucristo. Y todo esto lo hizo por amor. Por amor. Gloria a Dios. Y por su pura voluntad. Amén. Amén. Entonces recordemos que no es con nuestra fuerza, hermano. Es con esa naturaleza que el Señor nos ha dado como hijo, en la que nos hace victorioso. Este propósito de Dios, que desde la eternidad, ahora en este tiempo, tiene que ser obrado en nosotros, en nuestras almas, ¿no es cierto? En nosotros mismos, lo que hemos aceptado el llamado. Este proceso se inició en el día que recibimos la salvación de nuestras almas y ahora continúa en nosotros, obrando cada día. ¿Para qué? Para que cambiemos. Pero un día se terminará, cuando ya nos vayamos con el Señor, ya hechos perfectos. Acá podemos robarle el lema de cambiemos. ¿No? Sí se puede. Sí, sí, se sí, puede. claro, También, claro. sí se puede. Sí, sí. Con permiso de autor, Sí, le sí. robamos el lema. ¿sí? Sí se puede. Debería ser el lema de los cristianos. Cambiemos. Sí se puede. Amén. Amén. Hermano, perdón. En esto quiero sumar un poquito, ¿no? De que no limitemos al Dios que tenemos. Cuando yo no le creo, es como que yo estoy limitando. Y por eso dice que el que no cree no agrada a Dios. O sea, Dios se fastidia con una persona que no le cree. Dios ve a una persona incrédula que se dice ser hijo de Dios, incrédula, como un pecado. Entonces, si me falta fe, que yo me pueda acercar ante Él y pedirle perdón primeramente por mi falta de fe y pedirle que Él me aumente la fe para poder creer estos principios y vivirlo para su gloria. Bueno, Si no alcanzan con decir, no, yo no lo creo. claro, no. Es cuestión de arrepentirnos, justamente. Si digo no creo, tengo que decir, perdoname, Señor, Claro. porque soy un incrédulo, cambiame. Exactamente. Dame un corazón creyente. Amén, gloria a Dios. Dice, Él nos ha salvado de la culpa del pecado cuando creímos. Ahora estamos siendo salvados día a día del poder del pecado. O sea, ahí está el proceso. Ahí está el proceso. La santificación. ¿No? Amén. Y un día seremos salvados definitivamente de la presencia del pecado, porque en el cielo nuevo y la tierra nueva no puede entrar nada inmundo. Ahí se acabó la obra. Amén. El día que salgamos de este cuerpo, se termina el proceso Pero- de santificación. No todos vamos a salir iguales. Claro. Eso es muy Sí, importante. importante, claro. Ahora, Alberto, cuando nosotros vamos a los velorios, mira que vamos agregándole Sí. cosas, ¿no? De los hermanos que sabemos que partieron con el Señor y que fueron fieles al Señor. ¿No nos gozamos, Alberto? Sí, claro que sí. Es como que a mí me agarra alguna cosa de decir, yo ya me quiero ir, ¿viste? Quiero estar como él, que ya, ¿viste? Ya está, Bueno, ya es descansa. como ir a ver un partido y que gane tu equipo o que pierda, ¿no? Si gana tu equipo, vos te identificás con ese triunfo. Entonces, cada vez que nuestros hermanos se van y se van Sí, en en la triunfo, fe, en en- victoria,
también nos identificamos, es nuestro triunfo, Claro. somos parte del mismo cuerpo, Claro. disfrutamos es un adelanto de los que nos va a pasar a nosotros. Y aparte vemos ahí cuando Jesús dice, ¿no? Bienaventurados los que no ven, ¿no? Y Y creen. creen. ¿no? Y eso es también una hermosa promesa. Amén. Esta obra de santificación que Dios está llevando a cabo en nosotros hoy en día es hecha por el Espíritu Santo, utilizando la poderosa palabra de Dios. El Espíritu nos convenció de pecado y nos llevó a la salvación. El mismo Espíritu nos guía todos los días para que dejemos de practicar el pecado. Pero un día glorioso, el Espíritu nos llevará a la presencia del Señor. Él nos presentará con gran alegría delante del Señor, porque el Espíritu fue enviado a la tierra a hacer esta tarea de santificarnos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. Acá está la obra Está terminada, claro, como decía Aldo, ¿no? Claro, sí, el domingo. Esa es la culminación del proceso. Bueno, en pero la es vida que así fue. Dios nos ve. Ujú. No, yo siempre esto se lo pongo allá a los chicos como el dueño de una fábrica de autos, ¿no? Él no ve los autos en proceso, él los ve terminados, él los ve en la concesionaria y vendido. Bueno, esa es la diferencia. Así Dios nos ve a nosotros. Claro, es la diferencia entre Dios y nosotros, porque ese Dios que decimos nosotros creer es un Dios eterno y no está sujeto al tiempo. Y nosotros no tenemos más que ver lo que va delante de nuestro ojo momento a momento. Es que si nosotros, yo tuve la oportunidad de ir a una fábrica de autos y ver Los procesos. la línea de Claro, producción claro. donde se le van agregando las partes, porque así sucede, se le van agregando las partes. Sí. Y si nosotros paramos la línea en un momento determinado, vamos a decir, y alguien viene y te dice, este es un auto, le voy a decir, no, un momentito, espere, le falta la rueda, le falta... Bueno, pero está en el proceso. Claro. Vaya y párese allá en la puerta. Y ahí están los coches terminados. Y yo lo he visto, termina el proceso, se suben al auto, le dan marcha y arranca y sale el auto andando. Ujú. O sea, está terminado. Entonces nosotros todavía estamos somos como ese auto que todavía nos falta un proceso. Y qué importante eso, ¿no? Que decís vos, como decías justo al principio, ¿no? Que esta obra de la santificación que Dios está llevando a cabo con nosotros hoy en día es hecha por, dice el Espíritu, utilizando la palabra, de Dios. Es indispensable, Sí, digamos, sí, porque es la espada del Espíritu. Espíritu. Es imposible querer vivir una vida no santa a Dios sin tener en cuenta La palabra. la palabra de Dios. Es importantísimo. Por eso David decía, oh, cómo amo yo tu ley. Que no se aparte ni de derecha, no dice ni izquierda, medita A Josué de le día y de dijo. noche. Qué importante. Hay una santificación instantánea, ¿no? Cuando creemos en el Evangelio. Esa es la primera santificación de la que hablábamos, ¿no? Y Dios nos sella con su Espíritu Santo para que seamos de Él. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra, o sea, que es la garantía o el adelanto, ¿no? De nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Es decir, hasta que lleguemos a su presencia, para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Yo cuando leo esto me acuerdo de cuando vendimos la casa de mi abuela, una herencia. El que nos compró la casa nos dio un adelanto, porque había que hacer sucesiones que no estaban hechas. Ajá. Y yo recuerdo que recibimos el adelanto. Y después, cuando ya estaban las sucesiones hechas, nos volvimos a juntar y ahí nosotros le dimos, el hombre nos dio el valor y nosotros le dimos la posesión. Porque mientras él nos había dado el adelanto, todavía no tenía la posesión. Claro. Porque tenía que completar ciertos requisitos. Entonces, Dios hoy nos dio un adelanto. ¿Cuál es? El Espíritu Santo, nuestro. Amén. Tenemos un anticipo del cielo adentro nuestro. Amén. Pero todavía no llegamos a hacer lo que vamos a hacer. O sea, Amén. todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice Pablo. Sí. O Juan. Juan, sí. Sabemos así es. que cuando Él se manifieste, seremos semejantes. semejante, ¿ve? Ahí está completo. Completo. Entonces esto es muy importante, que Amén. entendamos que estamos en un proceso. Primera de Juan 3.1, la cita esa, ¿no? Ujú. Esto de entrar por la puerta estrecha, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, capítulo 7, Acá versos 13 y tenemos dos 14. cosas, ¿ves? Puerta y camino. Amén. Una puerta es instantánea. ¿Cuánto tarda en cruzar una puerta? Nada, No. Eso es cuando creo. claro. Un camino para que a caminar Ahí hasta el empieza. destino.
Yo cuando voy a la cárcel tengo que empezar y terminar el camino, si no, no llego nunca. Si yo me quedo por el camino, no llego. Un camino está diseñado para llegar a un lado. Sí. Una puerta no, una puerta o estamos adentro o estamos afuera. La pasaste y listo. Ya Listo. está. Por eso Jesús es una puerta y un camino. Amén. El Evangelio es una puerta y un camino. La puerta es a través de la fe y el camino es la perseverancia en la fe. Y la perdición. La puesta en práctica. La puesta en Ahí práctica. donde yo pongo en práctica. Esa es la parte que me toca a mí, ¿no? Amén. Bueno, Caminar. esto es venir a Cristo, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Esto ocurre una sola vez y para siempre por medio de la preciosa sangre de Cristo. Pero después de entrar por la puerta, está la invitación a andar por el camino. Después de ir a Jesús, está la invitación de llevar el yugo, dejarse gobernar, ¿no? Porque esa era la función del yugo en el animal, ¿no? Y aprender de él que la mansedumbre y la humildad. Y esta es una de las obras que dura toda la vida. Esta es la santificación en la cual nos debemos ocupar. Ocupaos de vuestra salvación, santificación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 12 y 13. Aquí Pablo nos está diciendo que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, sino que debemos ocuparnos de la obra de la salvación, de todo lo malo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. Aquí la palabra salvación es la palabra griega soteria, que significa liberación, preservación. De eso me tengo que ocupar. Claro. Yo me tengo que ocupar en que Dios siga haciendo el proceso en mí. Que comenzó. Pero el que hace la obra es Él. Ese. Por eso Pablo lo decía, el que comenzó la buena obra La va a terminar. terminar. Eso lo dice en Filipenses capítulo 1. Amén. Es decir, que debo ocupar de que Dios me siga liberando y preservando de la corrupción que hay en el viejo hombre y en el mundo. Y de eso se trata la santificación. O sea que la santificación es una obra compartida. Amén. San Juan 17:15. Sí, ahí lo busco. Sí. Dios me da el poder Sí. y yo lo pongo en práctica. Amén. O sea, ahí en la santificación hay una parte que yo me tengo que hacer. En la obra de la cruz no, Eso la ganó Cristo. porque eso lo hizo Cristo. Amén. Pero en el proceso de santificación yo formo parte, soy colaborador de Dios. Amén. Ahí Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mira, bien claro lo dijo el Señor, ¿no? Santifícalos en tu verdad. Si no tengo la palabra, no puedo ser santificado. Amén. Porque es la palabra la que me muestra cómo estoy. Y tío, y a Es veces un espejo en el cual me puedo mirar y ver cuál es mi condición. Y a veces puede pasar que un hermano no se canse de tantas batallas y diga, bueno, me doy por vencido, me quedo acá en el camino. Sí, sí. ¿Cuál es la iniciativa, no? Aquellos que nos está escuchando, de retomar y decir, arrancamos de vuelta. Tiene que creer otra vez en lo que dejó de creer, porque si le pasó eso es porque dejó de creer. Si le pasó eso es porque dejó de creer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volver a creer. Vuelve a las primeras obras, vuelve al primer amor. Si perdimos el primer amor, tenemos que volver. Volver, pensar cómo arrancamos, cómo comenzamos. ¿Mm? Tenemos que volver a eso. Sí. Como le hablamos unas veces atrás, ¿no? Que hablamos de la gracia, ¿no? Volver a sentarnos a esos Exacto, a descansar en la obra. Si se cansó y se fatigó es porque está haciendo la fuerza él. Si no, no. Cuando habla de la fe, está hablando de la fe de volver a creer, como dice él, es esa fe que Dios le regaló cuando él creyó, esa fe que no es nuestra, esa fe que nos revela el plan divino de Dios en la faz de Jesucristo. No es nuestra, pero somos nosotros los que la tenemos que usar. Sí, claro. O sea, es Eso- como una llave. Ujú. A mí me dan una llave, la llave no es mía, pero si yo no uso la llave no puedo abrir la puerta. Y eso es bueno entender que no viene de ningún lado externo. Eso depende interiormente de Sí, uno. sí, porque una sí. vez se pasa, ¿no? Que está esperando un profeta, está esperando Oh, una sí. palabra, vení pastor, Señor, orame. tenga misericordia. Porque nosotros buscamos emoción. Buscamos algo de afuera. Y lo que necesitamos no es emoción. Necesitamos la unción. ¿Sí? La presencia del Espíritu Amén. Santo en nuestros corazones, que ya está.
que se activa cuando yo renuncio a mi incredulidad, como hablábamos hoy, cuando yo renuncio a mis deseos mundanos, cuando yo renuncio a todo lo malo, se activa lo que Dios puso en mi corazón. Ahí, porque no puedo vivir la vida resucitada si no muero. Vos no podés resucitar un vivo. El vivo se tiene que morir para resucitarlo. Entonces, cuando muero a mis deseos, vuelvo a repetirte, cuando yo llego al desmayar, es porque estoy andando en mi propia fuerza. Estoy en Romanos 7. Estoy queriendo agradar a Dios, pero con mi propia fuerza. Y voy a fracasar. Y gracias a Dios. Porque si no, estoy como los fariseos. Ellos creían que estaban bien. ¿Cómo decía Pablo? Que estaba antes de convertirse a Cristo. Irreprensible. Sí. Mirá. Antes de convertirse a Cristo, Pablo se consideraba irreprensible, es decir, perfecto. Y después de muchos años de andar con Cristo, dijo: yo soy el mayor de todos los pecadores, soy el más pequeño de todos los apóstoles, no soy digno de ser llamado, soy un aborto. O sea, todo lo contrario, la visión que tenía Pablo de sí mismo cuando estaba en la carne, cuando estaba en un sistema religioso, era que era el mejor de todos. Pero cuando estuvo en la gracia, se dio cuenta de que no era nada, que sin Cristo no era absolutamente nada. Amén. Y esa es la visión que nosotros tenemos que tener siempre de nosotros mismos. Nosotros, como dijo Juan el Bautista, mira, un hombre espiritual, es necesario que él crezca y yo mengüe. Amén. O sea, yo tengo que menguar. En la medida que yo menguo, él crece. Amén. Si yo no menguo, él no crece. Entonces, es un proceso de intercambio, ¿verdad? Voy muriendo y voy creciendo. No, vuelvo otra vez para atrás a las cosas, decrezco. Porque la vida espiritual es así. En la vida física yo no puedo decrecer. No hay una forma, si yo dejo de comer, me vuelvo para atrás y me convierto en un bebé. Eso no existe en la vida porque tiene un piloto automático el cuerpo que sigue creciendo. Pero en la vida espiritual sí, porque opera mi voluntad. Entonces los hebreos, debiendo ser ya maestros, habían llegado a estar en una condición tal que eran niños, o sea, habían retrocedido, habían avanzado y luego habían vuelto para atrás. Entonces hay que tener cuidado en la vida espiritual, porque si yo no prosigo, corro el peligro de retroceder y volverme un niño espiritual. Y entonces voy a sufrir pérdida de mi recompensa, pérdida en el proceso de la santificación. Eso es muy importante. No pierdo la salvación, pierdo la recompensa. Eso es muy importante, porque a veces se nos mezclan el concepto de salvación y recompensa. Ahí es donde muchas veces, si no lo tenemos claro, podemos mezclar las cosas. Y produce confusión, por supuesto. La posibilidad de la santificación, íbamos a entrar a ver, más por Él, por Dios el Padre, ¿no? Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría. Es en Cristo que tenemos todo lo que necesitamos, ¿eh? Justificación, santificación, redención. Esto lo encontramos en 1 Corintios 1:30. Pablo, en este pasaje, está enseñando a los corintios que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres. Está hablando de la locura de la cruz, de Cristo, para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Y Dios nos ha puesto en Cristo, nos ha identificado con Él, y en Él es en nosotros todo lo que necesitamos, ¿eh? No. Dice que estamos completos en Él. La plenitud, ¿no? También. Sí. En Efesios dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. O sea, estamos posicionalmente, tenemos todo lo que necesitamos. Qué poderoso, ¿no? Es vivir bajo esa creencia, creyendo, ¿no? En eso. Esa fe, porque yo si me miro con los ojos humanos, estoy acá, soy débil, veo todos mis defectos, no estoy sentado acá en la silla, acá que sentado en los lugares celestiales. Si yo me miro así, yo me recuerdo un día que un hermano que estaba predicando decía: mi hermano, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, hermano, pida, si necesita cambiar la lavarropa, la heladera, y entonces estamos en los lugares celestiales, pero estamos pensando en el lavarropa, en la heladera, en las cosas terrenales. Que vea contradictorio, ¿no? Porque la visión de esa persona, ¿dónde está? En las cosas de acá. Entonces Cristo no murió para que yo cambie el lavarropa. Para eso lo tenemos acá a la hora 12. Ahora 36. Ahora 36, ampliaron. Con
con 25 de... Que entiendan para los que a lo mejor nos están viendo de otro país, porque hoy nos pueden ver de otro país, que es un plan del gobierno claro, para comprar en cuotas claro. las cosas. Estamos explicando, porque a veces los de otro país no entienden. Pero Cristo murió para que yo sea salvo y santo. Me Para acuerdo eso. que a mí de chiquito me decían, vos orá por un terreno en el cielo, no en la tierra. Me decían. Es Siempre, bueno. no, buscar un lugarcito allá arriba que... Está bien. Es la visión que tenemos que tener, ¿no? Por eso dijo Jesús, hagan tesoro ¿dónde? En los cielos. En el cielo. Sabes que tenía mi bisabuelo, que tuve la oportunidad de conocerlo, se llamaba Casiano, y él conoció al Señor de grande, y entonces tenía él era un hombre muy, muy limitado, pero él decía, yo aunque sea de barrendero quiero ir al cielo, ¿viste? No, pero allá no hay mugre, le decía, ¿viste? Pero él tenía eso, ¿no? De que de barrendero quería ir al cielo. Él decía, decía. Sí, pero en las cosas celestiales no tenemos que ser humildes, sino tenemos que desear todo. Porque justamente Dios puso en nosotros el deseo de ser campeones, pero en las cosas de Dios. Y lamentablemente lo usamos, pero para las cosas del mundo. Sí. Y a No veces está mal fracasamos. querer todo. El tema es que queremos las cosas de abajo y no las de arriba. Claro. Pero no está mal, porque Dios puso en nosotros deseo de grandeza. Por eso el hombre quiere hacer cosas grandes. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con una visión grande, nos puso para administrar la tierra, nos puso en una posición importante. Somos herederos, Claro. somos reyes. Por eso. somos Pero Lo que pasa hay- es que el hay que pecado abortó. Sí, pero la también hay que visión. saber interpretar. ¿Viste ahí que dice el Romano 8:37? Antes, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces creo que la gran conquista del Hijo de Dios se radica más en lo espiritual que en lo natural. Lo natural son simplemente... Lo que pasa es que el mundo natural que nosotros vemos Es depende del mundo Por espiritual. eso es sombra de lo espiritual. Exacto. Esa palabra. ¿Qué cosa? Porque primero existió lo espiritual, que es Dios. Y el Dios, que es espíritu, creó el mundo material. Entonces, Jesús utilizaba las cosas materiales, las cosas de la vida diaria, para enseñar cosas espirituales. Porque el mismo Dios que creó el mundo espiritual es el mismo Dios que creó el mundo natural. Por lo tanto, están conectados, los dos tienen el mismo sello. Por eso Pablo usa el cuerpo humano para mostrar nuestra relación con Cristo, que es misteriosa. ¿Cómo nos relacionamos con Cristo? Bueno, ¿cómo se relacionan los miembros con la cabeza? Y ahí tenemos una relación visible de algo invisible. O sea, Dios usa las cosas materiales para enseñarnos las cosas eternas. Porque este cuerpo va a pasar, pero mi relación con Cristo como cuerpo de Cristo va a permanecer por la eternidad. Entonces, siempre vamos de lo menor a lo mayor. Gloria a Dios. Por la muerte en la cruz, Cristo hizo posible nuestra justificación. Por medio de su vida resucitada, que está en nosotros, ahora hace posible la santificación. Ahí está. En el valor de la resurrección. Y por medio de su vida, el trono universal recibió... subió. Cristo se fue al cielo. De su subida, el trono universal recibió todo poder. Entonces, desde allí, vendrá a buscarnos para que estemos siempre con Él. Esa será nuestra redención final. Ese es el Aleluya. final. ¿Por qué vamos un día a gobernar con Cristo? Porque Cristo tiene toda potestad. Él le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que con ese mismo poder que hoy tiene para estar sentado en el trono, nosotros vamos a ser glorificados. Amén. Así es. En ese poder. La santificación es lo que Cristo hace dentro de nosotros hoy en día mientras todavía vivimos en este mundo. Y nos capacita, ¿para qué? Para hacer su voluntad aquí en la tierra. La santidad es la característica del siervo del Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en nuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16. Pedro cita un texto en el libro de Levítico 19:2, o sea, lo recopila y lo ensancha un poquito. Interesante que el plan de Dios es eterno, no empezó con Cristo. No, ya venía. Ya venía desde siempre, solamente que la ley, como actuaba desde afuera, no podía lograr el objetivo de que sean santos. Dios quería que Israel sea un pueblo santo, nación santa. ¿Sí? Dios quería que Israel sea una nación luz
de todas las otras naciones gentiles que estaban alrededor. Dios quería que Israel fuera eso, pero Israel no pudo. ¿Por qué? Porque no es que la ley era débil, sino es por causa de la carne, que es del hombre natural, porque ellos no habían sido regenerados. Pero hoy nosotros sí, hoy a través del Evangelio se puede alcanzar. Por eso Pedro cita este versículo. Amén. Amén. Y dice, donde Dios ya estaba manifestando que Él quería que su pueblo fuera separado de la forma de vivir y de los dioses de otras naciones. Y así también hoy Dios quiere tener un pueblo separado para Él. Y para eso nos ha dado a Jesucristo. Y nos ha puesto en nuestro ha puesto en nuestro interior, ¿no? Pablo anuncia a Cristo, obviamente. Pablo anunciaba este misterio, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Es un misterio revelado. Estaba oculto en el Antiguo Testamento, aunque había profecías de que Dios iba a hacer una obra, que nos iba a dar un corazón nuevo, que iba a poner su espíritu nuevo. Está en Jeremías, está en Ezequiel, pero no estaba claro. Ahora el Espíritu Santo le dio a Pablo, sobre todo, el entendimiento de esta vida nueva. Gracias, Jesús. Y por los hermanos de Éfeso oraba para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Efesios 3, 16 y 17. Y por los Gálatas sufría y les decía, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19, ¿no? Pablo no estaba preocupado tanto por el funcionamiento de la iglesia como institución, sí, no como una, no, sino por la vida de los cristianos. Hoy muchas veces nos preocupamos más por la estructura que por la vida de los cristianos. Estamos más preocupados por el salón, por el culto, por lo que se ve, que por la vida. Pero nosotros somos carta leída, porque nosotros somos iglesia en todos lados. En el barrio somos carta leída, no solamente somos iglesia acá en Colón 563, que es nuestra dirección del salón donde nos reunimos, sino que somos iglesia en todas partes. Donde andemos. Esto quiere decir que la santificación no solo es la voluntad de Dios y es necesaria para el siervo de Dios, sino también que es posible en nosotros. Eso es muy importante. Amén. Es posible. Es posible. Amén. Vamos, reproducción interior y no copia exterior. O sea, el proceso va por dentro. Pero debemos tener en cuenta estos textos anteriores para entender lo que Dios quiere hacer. Es reproducir el carácter de Cristo dentro mío por medio del Espíritu Santo, para que yo lo pueda vivir delante de los hombres y así los hombres vean mis buenas obras y glorifiquen a Dios. Esta es la luz con la que debemos alumbrar, ¿no? Esta transformación es posible por medio del Espíritu. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo, ¿no?, a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:18. En el comienzo de nuestra vida en el Evangelio tratamos de copiar el carácter de Cristo con nuestra propia fuerza, pero esto va camino al fracaso, ¿no?, cuando nosotros queremos hacer con nuestra fuerza. Porque nosotros somos vendidos al pecado, nos esforzamos y luchamos con nuestra fuerza y pedimos ayuda a Dios para copiar al Señor, pero si somos sinceros tenemos que decir que no podemos. Eso es lo que hoy hablábamos, ¿no?, de que muchas veces la iglesia cometió el error, incluso le enseñó mal al creyente, y entonces se esfuerzan en su propia fuerza y termina siendo un fracaso. Una apariencia. Sí, porque explotan, en un momento que explotan, ¿no? Eso es peor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se puede vivir verdaderamente en santidad? Sí, claro que se puede, realmente se puede, pero debemos permitir que el Espíritu Santo lo haga en nosotros. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2:20. Y dice algo tremendo, ya no vivo yo, no más yo. Él dice Cristo en lugar de mí. Esta es la definición de la verdadera vida cristiana. Cristo en mí ha llegado a ser mi vida y vive mi vida en lugar mío. Él es mi vida.
Para mí el vivir es Cristo, Es Cristo. decía Pablo. Y ahí cuando el primer mandamiento, ¿no? Que dice, ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, dice, ¿no? Y con toda tu alma. Podemos ver que Dios estaba adelantando también a esto de Cristo Claro. en nosotros, para poder nosotros amarlo con todo un corazón, con todas Por nuestras supuesto, fuerzas. era imposible que nosotros amáramos a Dios como Dios quería que lo amemos si no teníamos un corazón nuevo. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón, está lejos. ¿cómo estaba? Lejos. Algunos pocos tuvieron un corazón dedicado, pero pocos. Pero Dios quiere que todos tengamos esa dedicación. Amén. Y vamos un poquito más. Para esto tiene que operar la cruz de Cristo. Y yo debo considerarme muerto juntamente con Él para que el poder de Dios actúe. Es más, Pablo no solo habla de la vida, sino de la ley de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús, me ha librado la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Y sería bueno aclarar ahí, Alberto, que una ley... Creo que está más adelante está. Ah, bueno, ¿te Sí, explica? lo del bote. Sí, no, pero que una ley tiene que ser más fuerte que otra ley para dejarla de lado. Y que una ley no se pueda anular con un decreto. Claro. Eso es importante, ¿no? Porque acá habla de Yo puedo decretar, ahora que está de moda decretar, ¿no? Pero hay una ley en mi interior que me lleva cautivo al pecado. Pero Dios me dio una ley nueva, que es más poderosa. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Y esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me libra de la ley que me lleva cautivo al pecado. Amén. Dios es un Dios legal, Amén. que actúa en la legalidad. Es la legalidad. O sea, Él no hizo un decreto de necesidad y urgencia para anular una norma. No se puede, es ilegal. Por eso hoy vemos que el presidente toma decisiones y después la Suprema Corte de Justicia le dice no, es ilegal. Tiene que ir al Congreso, Claro. tiene que haber una ley. Entonces, Dios nos dio una ley, no dijo, bueno, muchachos, ustedes háganlo, yo los empujo. No, nos dio una ley. Es algo que opera siempre. Amén. Es una seguridad que tenemos. Amén. Una ley es algo que ocurre siempre, y esa guía del Espíritu de vida me llevará adelante y tratará en mi interior para que yo pueda actuar en este mundo como si no fuera de Él. Debemos decir a Dios, yo no puedo, pero tú puedes en mí. Claro, Amén. está escrito. Yo no puedo, pero tú puedes. Como decía Pablo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. Claro, que es muy fuerte. Bástate mi gracia. Amén. Porque Amén. en tu debilidad se perfecciona, Se perfecciona el poder de Dios. Amén. ¿Qué voy a hacer? Dijo Pablo. Entonces, me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte, Amén. porque reposa el poder de Dios en mí. Amén. Bueno, contrarrestar y no quitar la vieja naturaleza. Es muy importante. Ahí vamos a entrar en Dios no quita la vieja naturaleza, sino que la contrarresta con algo más fuerte. No sirve tirarla, No, pisotearla. pisarle la cola al diablo, no ¿No? pasa nada. Qué bárbaro, ¿no? Andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y acá en este texto, en la Reina Valera dice, andad en el espíritu y no satisfagáis, se puede traducir también, andad en el espíritu y no satisfaréis, porque la traducción da para el verbo, o sea que la consecuencia de no satisfacer los deseos de la carne es andar en el espíritu. Pues es andar en el espíritu. Y yo al revés, digo, voy a no satisfacer la carne para poder andar en el espíritu. Y no, estoy invirtiendo los términos. Volvemos el 1, 2, 3. O sea, acá dice, Alberto, que anda en el espíritu. Entonces no vas a satisfacer, porque son opuestos. Ahora yo digo, bueno, no voy a andar en la carne para poder andar en el espíritu. ¿No tengo poder? No tenés poder. Y dice así, aunque Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo, haciendo con ello posible la santificación. Su presencia no significa que la vieja naturaleza haya dejado de existir. En el mismo capítulo, Pablo sigue diciendo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. Es decir, que cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, cuando dejamos que el Espíritu nos controle, nos vamos a hacer las cosas pecaminosas de la carne, porque estos dos son opuestos entre sí y no podemos satisfacer a los dos al mismo tiempo. No se puede servir a dos señores. No. Gloria a Dios. O somos de uno o somos del otro, ¿no?
Gloria a Jesús. La victoria no viene porque Dios nos quita la naturaleza pecadora. Eso es lo que dice Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Algunos hombres en la época de Juan decían que ya no podían pecar más. Pero Juan nos revela que eso no es verdad, sino nos enseña a andar en luz, en el Espíritu, porque Dios es luz y el Espíritu es el que alumbra, ¿no? Pero si andamos en luz, como Él está en luz... Si andamos en luz significa claro, si andamos en el Espíritu. En el Espíritu, eso. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Y acá el verbo también es un verbo continuo, nos limpia continuamente, Eso. nos va limpiando, porque esto es un proceso. Eso. No es que nos limpió, No, acá está hablando del nos tiempo limpia. presente. Exactamente. Es lo mismo que en Efesios 5 dice, sed llenos del Espíritu. Ahí es un verbo continuo. O sea, sigan, es como cuando digo, yo voy a la escuela. ¿Cuántas veces voy a la escuela? Siempre. Sí. Es un verbo continuo. Bueno, Claro. acá es, la sangre de Cristo nos limpia permanentemente, porque la luz nos va mostrando lo que tenemos que desechar. Amén. Y entonces cuando nos damos cuenta que pecamos, ¿qué hacemos? Pedimos perdón y la sangre de Cristo nos limpia. No solamente nos limpia de la culpa, nos permite despojarnos de la maldad. Por eso dice que nos perdona y nos limpia. Porque una cosa es el perdón y otra cosa es la limpieza. Amén. O sea, yo soy perdonado para que mi conciencia no me dé testimonio que estoy mal. O sea, mi conciencia se limpia. Pero a la vez recibo un poder para no volver. Vete y no peques más, le dijo. No dijo, vete y bueno, fíjate, la próxima Manejalo. llamame de vuelta. Bueno, es decir, a medida que el Espíritu nos va alumbrando, vamos desechando las obras de las tinieblas, nos vamos despojando del viejo hombre y nos vamos vistiendo del nuevo. Si nos caemos en el mar, nos hundimos, porque la ley de gravedad nos lleva hacia el fondo y nos ahogamos. Pero si alguien viene en un bote y nos sube a él, ya no nos hundimos más, porque ahora opera otra ley, que es la ley de la flotación, que es contraria y anula la gravedad, y yo floto. Mientras permanezca en el bote, estoy a salvo. Pero si me salgo del bote, otra vez vuelvo a hundirme. Así sucede con la vieja naturaleza y la nueva. La vieja nos lleva a los vicios, las maldades, los robos, las peleas, el orgullo y otras cosas. Pero hay una nueva fuerza que en mí que me lleva a hacer el bien y es más poderosa que la anterior. Y yo puedo tener la victoria, debemos buscarla y darle control. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Saben que es interesante que cuando yo me meto en el agua, si yo me meto en posición vertical, me voy para el fondo? Pero si yo me coloco en posición horizontal, hago lo que se llama la plancha y floto. Porque ahí opera la ley de flotación. Cuando yo tengo, porque la ley de flotación es de acuerdo al líquido desplazado, que desplaza, es la fuerza que produce. Entonces yo cuando me paro sobre el agua, desplazo muy poco el líquido, pero cuando pongo todo mi cuerpo, Ya entonces cambia. desplazo más y eso floto. Yo he estado en el mar haciendo la plancha, puede estar un rato líquido, flotando. Porque estás utilizando otra ley, Claro. que cuando yo cambio de posición, automáticamente ya no opera más esa ley y me hundo. Eso es muy importantísimo, conocer las leyes La ley. de Dios. Ahora, qué cosa, ¿no? Porque ahora viene lo de Pedro, de que Pedro, como hoy hablábamos, Alberto, él era un pescador y él sabía muy bien que una persona... No podía estar parado sobre el agua. Que Exactamente. sí hacer la plancha quizás, pero no parado. no No parado. ¿En serio? Y de repente él tuvo esa luz en ese momento que el Señor se le aparece. Acá Dice, están. claro, que él dice, si eres tú, di que yo vaya a ti. El Señor le dijo, ven, y resulta que él salió en esa palabra. Y mientras que él estuvo con fe en esa palabra, él anduvo, pero después, bueno, vamos. Dice, esto le sucedió a Pedro cuando vio a Jesús que caminaba por encima del mar. Esto es imposible para cualquier hombre, pero Jesús no es un hombre común, Él es Dios. Y en ese momento venía en forma sobrenatural en auxilio a sus discípulos. Cuando Pedro vio, eso dijo, ¿no? Si Él lo hace y Él manda, yo también lo puedo hacer. Y entonces clamó, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro actuó por fe en el Hijo de Dios y comenzó a andar de una manera
que le era imposible. Así también nosotros podemos andar contra la corriente. Podemos amar cuando aún no hay motivo A veces decimos, para amar, ¿no? yo no lo puedo amar a esa persona. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Claro, O el perdón, ¿no? También. No puedo perdonar, claro. no puedo dejar de hacer esto, no me puedo olvidar de esto. Pero acá tenemos un poder. Amén. Pedro actuó contra lo normal. Podemos amar cuando aún no hay motivo para amar, podemos bendecir cuando nos maldicen, podemos vivir para Dios, podemos dejar todo y seguir al Señor. Por esta actitud de fe en el Señor debe ser mantenida continuamente, sin mirar para las dificultades, ¿no? O sea, tenemos que estar atentos a esto. Pedro miró, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro vio, pensó y tuvo miedo. Entonces dejó de actuar el poder de Dios, porque dejó de creer, ¿no? Porque ya no andaba por fe y comenzó a hundirse. Jesús entonces lo auxilió y le enseñó para que él se perfeccione. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? San Mateo capítulo 14, verso 28 al 31. La pregunta, no. ¿Por qué dudamos, hermanos? O sea, viene una pregunta, ¿no? ¿Por qué solo confiamos en el Señor por un poquito tiempo y luego nos volvemos para atrás? Debemos seguir adelante. Cristo vive en nosotros. Lo que nosotros no podemos copiar, Él lo hace dentro de nosotros. Lo que nosotros no podemos quitar, Él puede contrarrestarlo con su poder. Acá vemos el proceso, porque Pedro, que no pudo, después sí pudo. Sí, cuando fue lleno, claro. Lo mismo pasa con Abraham. Si miramos la vida de Abraham, cuando él sale de Ur, de su tierra, y llega a la tierra prometida, y hubo hambre, ¿qué hizo Abraham? Se fue a Egipto. Sí. Y ahí tuvo que mentir, bueno, y se dio cuenta que se había equivocado y volvió. Cuando no venía el hijo, ¿qué hizo de vuelta? Tuvo un hijo con la esclava. Todas esas cosas fueron errores porque falló su fe. Era débil, era pequeño. Pero luego él se fue perfeccionando, fue aprendiendo. Esas pruebas perfeccionaron su fe. Amén. Y cuando Dios le pide a su hijo, Isaac, después de 15 años, él va y lo ofrece sin ningún tipo de duda. Vemos como su fe creció hasta una estatura en la cual si uno lo piensa con los pensamientos humanos, está loco. ¿Cómo se va a levantar y lo va a matar al hijo? O sea, era una locura para el hombre natural. Pero él creía que Dios se lo iba a devolver de los muertos. Él dijo, yo lo mato, Dios lo resucita. Su fe fue aumentando. Porque nuestra fe tiene que ir creciendo. Y acá vemos que cuando Jesús le dice, no, hombre de poca fe, no quiere decir que no tenía fe, sino corta que fue duración. Que hablábamos, ¿no? Que tiene corta duración. Claro. No se prolongó en el tiempo. No siguió usando la fe. Que fue esto más o menos cuando yo te dije hoy que te hice la pregunta, porque hay hermanos a veces, ¿no? Que caen, se quedan en el camino, no es que no tienen fe, sino que no la siguen usando. No la siguen usando. Tienen fe por un momento. No permanecen. Pero después miran las circunstancias y vuelven otra vez a una... Porque hubo acá dos maneras de pensar de Pedro. La primera manera de pensar, ¿cuál fue? Una manera de pensar espiritual. Si Jesús camina sobre el agua, yo camino. Si Él manda, yo hago. Así tendríamos que pensar siempre. Pero después, ¿qué pasó? Como era nuevo, volvió otra vez a la forma natural. Y al pensar de forma natural, dijo, ¿qué estoy haciendo caminando arriba del agua? Me voy a ahogar. Y se ahogó. Casi se ahoga. Por eso, si Jesús no lo saca... Chao. Pero qué bueno que Jesús lo sacó. No le dijo, ahora arreglátela como pueda. No. Porque es el entrenador. Jesús es nuestro entrenador. Que en este caso es el Espíritu Santo que está en nosotros. Que nos va a alentar. Cuando fracasamos, ¿qué hace el Espíritu? Bueno, vamos de vuelta. Es como un boxeador cuando falla, como un jugador de fútbol cuando erra. ¿Qué hace? Bueno, vamos a perfeccionarnos, vamos a insistir en este punto. Es lo que hizo Abraham, es lo que hizo Pablo, es lo que hizo David, todos pasamos por ese proceso. O sea, vemos acá que tiene poca fe, después vemos que lo niega, pero aún vemos, ¿no?, la reiteración de Jesús yéndolo a buscar, cocinándole. Y que Jesús oró para que su fe no falte. Interesante que Pedro niega a Jesús, pero no faltó la fe, por eso no se mató.
¿Por qué Judas se mató y Pedro no se mató? Porque Judas no tenía fe. En cambio, la fe de Pedro hizo que esperó, y cuando Jesús resucitó lo mandó a llamar a Pedro. O sea, la fe actuó. Sí. Ya ahí tenía un porque poquito si más no, de fe. tenía que irse. Ya tenía- Exactamente. Si era, digamos, venderlo o negarlo, era prácticamente Estaba lo bien. mismo. Pero actuó. Y después vemos que Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Sí, o sea que él fue tremendo, creciendo en fe. tremendo, Fue tremendo. aumentando su fe. Tremendo. Y es más, él termina escribiendo, hablando de la fe. Exacto. ¿Y cuál es el comienzo? O sea, de la fe nace de ahí va un crecimiento. Y es lo que le dijo Jesús. Una vez vuelto, Confirma tus hermanos. confirma a tus hermanos. O sea, tenemos que pasar por diversas pruebas para después poder afirmar a otros. Amén. Bueno, terminamos con el concepto, porque la hora nos Estamos corre, bien. ¿no? Sí. Dios nos ha 5 hecho minutitos. desaparecer nuestra vieja... No, No, ha hecho, no. perdón. No ha hecho desaparecer nuestra vieja naturaleza. Y todavía existe la posibilidad de pecar. Si no ha sacado... no nos ha sacado físicamente del mundo, pero nos ha dado la naturaleza divina. De modo que por medio de este poder podemos dejar de pecar. Aleluya, gloria a Dios, ¿no? Para que llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo con toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto es lo que el Señor nos propone. Que Esto es segunda de Pedro Sí, 1, 4 al 7. Sí. Ahora, la clave de este versículo, de este texto es añadir. Añadid, sí. Añadir. Nos o sea, corre- ya que Dios nos dio todo, ¿yo qué tengo que hacer? Nos corresponde. Incorporarlo en mí. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tengo que añadir? Ahora, fíjense que a la fe no, dice a vuestra fe. Sí. Todos arrancamos con la fe. La fe es un don de Dios. Yo no le puedo añadir. Dios me da la fe. Pero yo le añado mi virtud. ¿Qué es la virtud? Es la capacidad que yo tengo de levantarme y hacer las cosas. Gloria a Dios. Tengo fe, sí, movete. Y a la virtud le agrego el conocimiento. Y al conocimiento. Y estas cosas tengo que seguir creciendo. No alcanza Amén. con un poco. Más. No más. Tiene claro. que haber un deseo permanente de crecer. Por eso dice ahí que pongamos nuestra fe en marcha y que nos preocupemos porque nuestra vida para que nuestra vida espiritual crezca, que no se estanque, se desarrolle, tiene un desarrollo, ¿no? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán astorociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Van a actuar en nosotros estas cosas. Y nos van a llevar a vivir una vida de servicio, de santidad, Y de victoria. de respeto, de Amén. honor a Dios. Si nos llenamos del Espíritu y seguimos adelante, vamos a ser verdaderos siervos de Dios, que no vamos a estar ociosos, es decir, vamos a trabajar y también vamos a dar fruto para Dios. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermano, el Evangelio no es para seguir viviendo en la maldad. No es para hacerme el religioso, cantar unas canciones, hacer unas oraciones, ir a algunos cultos. Es seguir siendo el mismo pecador de siempre. No. Y seguir siendo. Y O sea, seguir siendo el mismo pecador de No siempre. basta solo con oraciones, cultos, canciones, pero si sigo pecando, eso no sirve. agrada a Dios. Si sigo igual, tengo la vista corta, no tengo la vista de la vida eterna, solo me ocupo de las cosas de este mundo. Que no sea así. No he nacido de nuevo, Claro, eso no es la naturaleza. estoy ciego. Por lo cual, hermano, tanto más procurad estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Podemos vivir una vida de victoria. Hay victoria, ¿no? ¿Escucharon las palabras de Pedro? Por lo cual, hermano, tanto más procurar hacer firme vuestro llamado y elección. Porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Añadí a vuestra fe virtud, Sí. a la virtud conocimiento, convencimiento. No vas a caer jamás. No van a caer jamás, Sí. sino todo lo contrario. Vamos a vivir en victoria. Cuando dice eso Pedro me hace acordar al Salmo 15, ¿no? Cuando termina, dice las mismas palabras. No caerá. No caerá jamás, dice, no resbalará jamás. ¿No? Dice, ¿no? ¿Quién entrará a tu santuario David. para adorar? Claro, el limpio de mano, de corazón puro, que no hace malicia ni sabe engañar. Y, Alberto, para poder llegar a eso, tenés que tener el espíritu, porque si no, no podés. No, es La naturaleza imposible. Es imposible, es increíble. Es ¿no? imposible. ¿Y cómo cierra? ¿Cómo Dios le reveló en el espíritu a David? Es que David Increíble. habló, era profeta, Ujú. porque en definitiva David era profeta, y él habló cosas que no entendía. Qué bárbaro.
El que hace estas cosas no resbalará jamás. Jamás. Salmo 15. Amén. El enemigo no quiere que vos tengas esta esperanza. Esto es muy importante, Pero el ¿eh? Señor nos manda como a Pedro, ven a vivir para mí, ven a formar parte del ejército victorioso de los santos. El Señor sigue llamando, ven. Amén. Ven, Pedro, ven, Mm. ven. Vamos a caminar Amén. juntos, vamos a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu sigue llamando. Porque el Espíritu nos anhela celosamente. Amén. Si sos hijo, recuerda, no te vas a escapar de la mano del Señor. Vas a empezar en la escuela de ¿A dónde tratamiento. huiré de tu Espíritu? Dijo David. Amén. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4 al 11. Esta es la voz del Espíritu llamándonos a la santificación, y lo vamos a hacer porque creemos en Jesús, y esa fe es la que nos hace más que vencedores, Sí. para su gloria. Así es. Amén. Qué Es la Así fe es. puesta por obra. por obra. Amén. Acá sí que la tenemos que poner por obra. Amén. Bueno, por obra. Bien, La palabra Juancito. también, tener en cuenta, así que bueno. Unos saluditos más ahí, Juancito, no sé. Sí, estamos ahí. Vamos a ver ahí a nuestro querido Emma. Ujú. Si tenemos unos más de saludos, así llevamos. Tenemos unos saluditos para cerrar y ya estamos. Un segundito que ahí abro. Nos saludaron por YouTube. Elsa Dora Alderete, qué bueno verlos, hermanos. Juan Carlos Gómez, hola hermanos, les mando mi saludo. Que Dios y el Padre los bendiga. Eso. Gracias, Carlito. Amén. Amén. López Oscar José, bendiciones hermanos. Iván Palomeque, bendiciones. Y Clara Borges Herrera, saludos a nuestros hermanos de la parte de la familia Herrera, que Dios los bendiga. Gloria a Dios por esas enseñanzas. Amén. Y por la parte de Facebook nos saludó Cristina Maidana, bendiciones hermanos, Dios los bendiga. Joel Fernando, saludos nuevamente desde la unidad 2, bendiciones. Gracias, Jesús. Eugenia Rodríguez, paz pastor, los estoy viendo, oración por mí que estoy enferma. Amén. Así que, bueno, estamos orando y con esto ya está, cerramos los saluditos del día de hoy. Así está. Sí, bueno, Emma, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes, recuerden que pueden revivir todo esto en nuestra página de Facebook y en nuestra página de YouTube para poder estudiar y estar al día con todo lo que estamos haciendo. Todas las reuniones quedan subidas, así que compártanlo y los esperamos el próximo martes. Así es. No ¿Oramos? coman comida chatarra espiritual, No, no, no. coman buena alimentación. La leche espiritual no La leche. adulterada. Amén. Vamos a orar, dar gracias, Padre Celestial. Muchas gracias. Cada vez que vamos a tu palabra, tu espíritu Amén. renueva nuestro espíritu. Gloria, Permítenos aferrarnos a tu palabra, vivir tu palabra. Sabemos que no lo hacemos con nuestras fuerzas, sino el espíritu que mora en nosotros nos impulsa, nos da el valor, nos da la fuerza, Señor, y aumenta cada día esa fe. Señor, que esa se pueda desarrollar y manifestar frutos para la gloria de tu nombre y para que los demás puedan ver en nosotros y también glorifiquen a ti. Señor, alcánzanos de esa gracia, alcánzanos de la sabiduría, para que podamos, Señor, experimentar cada día lo que tú tienes para darnos. Señor, que todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Permite que mis hermanos, al recibir tu palabra, pueda ahondar en lo más profundo de su corazón, llevando fruto para vida eterna. En el nombre de Jesús, te clamamos creyendo que esta palabra dará su fruto para tu gloria. Amén. Muy bien. Sí, bueno, saludos. Diego. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima, si Dios quiere. Un gusto. Amén. Saludos, Andrés. Amén. Dios los bendiga, hermano. Hasta la próxima. Guarde esta palabra en su corazón. Pida al Espíritu que le recuerde. en el Sí, nombre de bueno, hermano, bendiciones. Nos vemos en la semana o si no el próximo martes. Jesús. Amén. Chau, chau.